Hola a todos, niños y niñas. Llegamos a este video que da continuidad a los videos que hemos venido haciendo sobre la interpretación de los glifos y los animales de poder, ¿sí? Y este video viene después de el anterior, que es un video donde planteamos que se había terminado una etapa muy importante en ese estudio, que fueron los 13 primeros glifos y los 13 animales de poder. Y ahora vamos a arrancar el estudio de los últimos 7 glifos que les mostré en el video anterior porque los íbamos a relacionar nuevamente con los primeros 7 animales de poder. O sea, el glifo 14, que es para el que vamos, que es el glifo del mago, lo vamos a relacionar con el animal de poder 1. El glifo número 15 con el animal de poder número 2, que es el alacrán. Y así sucesivamente hasta llegar al glifo número 20 y relacionar este glifo con el animal de poder del mono. Hoy llegamos entonces al glifo del mago, que en maya se dice Ix, en maya yucateco. Su acción principal, que es a lo que siempre nos invita el sello primero, es a encantar. Y yo siempre digo que más que a encantar es a dejarnos encantar por la vida, ¿sí? Permitirnos vivir ese poder del encantamiento de la vida, ¿sí? La vida, si ustedes se acuerdan, José Argüelles llamó todo este juego que nosotros hacemos a través de estos glifos y sellos y animales de poder y ondas encantadas y Solkin, etcétera, lo llamó el encantamiento del sueño, ¿sí? Y entonces precisamente la realidad, este mundo tangible, es lo que hemos llamado en algún momento el mundo del tonal, que a la vez no es el mundo real, porque los mayas concebían el mundo real como el mundo del Nahual, que es el mundo de los sueños, es el otro mundo, el mundo del espíritu. ¿Sí? Y entonces, lo que pretendemos con este juego es encantar este sueño en el que estamos viviendo, donde hemos creído que esta realidad, que este mundo tangible es la realidad final, ¿sí? Es el mundo real, ¿sí? Entonces ahora el mago inicia el juego del poder del encantamiento, dejarnos encantar por lo que hemos creado y ser receptivos principalmente a lo que esa realidad nos está mostrando. Receptivos porque cada cosa que hay ahí es un mensaje de nuestro ser superior. Sí. Y al hacerlo ganamos el poder de la temporalidad. O sea, ya no queremos huir de ningún instante de nuestra vida. No estamos buscando cómo escapar de las realidades que hemos creado. No estamos buscando cómo evadir las situaciones de vida por las cuales estamos pasando. Sí, sino que ya estamos siempre presentes, receptivos para dejarnos encantar por lo que esa realidad nos tiene que mostrar. ¿Sí? Arrancamos entonces mirando la imagen tradicional o típica del sello y yo les muestro, como siempre, unas imágenes adicionales que han desarrollado otros seres maravillosos que no conozco y a los cuales yo les pido permiso para poderlas usar y mostrar acá como imágenes representativas de este glifo del mago. ¿Sí? Vamos entonces a estudiar primero el significado como general del glifo completo, ¿sí? Si vemos este glifo como una totalidad, nosotros ¿qué podríamos decir sobre él, sobre todo lo que hay aquí contenido en este marco rojo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que este glifo básicamente o esencialmente representa la conciencia abierta, esta conciencia abierta al maestro superior, a ese mago alquimista que somos todos en la esencia. Y lo somos en cada paso, en cada instante, en cada segundo, en cada momento por el cual nosotros estamos transitando en esta tierra. ¿Sí? Es el mensaje principal de este glifo del mago. Pero vamos a mirar, digamos, parte a parte cada una de las simbologías que contiene el glifo. ¿Sí? Primero les voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo coloco aquí el glifo del dragón, ¿ustedes me podrían decir qué similitud encuentran entre este glifo y este glifo? Por lo pronto les voy a mencionar una que no es de la simbología que el glifo conoce, sino que tiene que ver con la posición que esos glifos tienen a nivel de las ondas encantadas. Resulta que el glifo del dragón es el que inicia la primera onda encantada del Solkin. Y el glifo del mago es el que inicia la segunda onda encantada del Solkin. ¿Sí?
Ambos cumplen ese papel tan importante que es iniciar las dos primeras ondas encantadas del Sol. ¿Qué más podríamos ver ahí? Si lo detallamos, fijémonos en esta imagen que estoy poniendo a vibrar ahí y ahora observen esta imagen que estoy poniendo a vibrar ahí, ¿sí? Y nos daremos cuenta que son muy similares, ¿sí? Salvo una pequeña diferencia que ahora voy a hacer la salvedad, ¿sí? Pero son dos imágenes muy similares. Entonces ahora nosotros podríamos lanzar la pregunta, ¿qué significado le dimos nosotros a esta imagen cuando estudiamos el glifo del dragón? Y resulta que nosotros reemplazamos esta imagen por esta figura, por esta foto, que es una foto de la galaxia, del centro del universo. Sí, nosotros decíamos, ese es la galaxia, el centro del universo, la fuente divina de la que emana todo. La diferencia, digamos, visible entre los dos era que en el dragón ese punto central estaba relleno. Aquí no lo puedo ver, pero el punto central inicial estaba relleno. ¿Sí? Mientras lo que lo hace diferente como al resto de la elipse más grande. Mientras que cuando vamos al mago, ese punto central no tiene relleno, ¿sí? Este punto central no tiene relleno, lo que hace que todo esto sea igual, es una superficie blanca, ¿sí? Y realmente esto es un límite muy sutil. Antes teníamos este punto negro en el dragón, ahora no, ¿sí? ¿Cuál es el significado de esto? Siendo esto el centro de la galaxia, la fuente universal. Cuando estábamos transitando la primera onda encantada, nosotros nuestra conciencia creía que estábamos buscando algo afuera que le diera sentido real a nuestra vida, ¿sí? Para podernos conectar con él. Y eso señalaban estas líneas. Cuando nosotros nacimos, creímos haber roto la conexión con la fuente universal. Y entonces, después de ese nacimiento, donde durante el parto se rompió ese cordón umbilical, nosotros comenzamos a buscar algo que creíamos que había quedado afuera de nosotros. Nosotros nos sentimos como en el mito del paraíso, nos sentimos expulsados del paraíso y por eso estábamos buscando algo afuera, por eso el punto es negro, porque lo divino es diferente a mí, yo no soy parte de lo divino, yo estaba separado de él. Entonces durante esa primera onda encantada, digamos, vivimos esa experiencia. Pero después, en el mago, cuando iniciamos la segunda onda encantada y nos damos cuenta que ya no, el punto ya no es negro, sino que es igual al resto de la elixir, descubrimos y nosotros ya sabemos que el universo, el Padre, lo divino, la fuente, habita en nosotros y que nosotros somos uno con ella, que no hay diferencias, que realmente no hay límites, que la divinidad no nos pone barreras, que la divinidad no está acá en un pedestal y yo estoy aquí abajo, que los dos estamos aquí unidos y somos uno. ¿Sí? Entonces miren lo lindo de comenzar esta segunda etapa del estudio de los glifos, ¿sí? Porque ya ahora, después de haber visto todo lo anterior, ahora somos conscientes que somos uno con la esencia y el glifo nos lo está mostrando, ¿sí? Entonces ahora podríamos centrarnos. Esta fue la primera parte que estudiamos del glifo, ¿sí? Y la podríamos resumir de la siguiente forma. El glifo, ese símbolo está ubicado en nuestro chakra mental. Entonces dice, en nuestro chakra mental está el poder. Este es el chakra que proyecta la realidad. Es como el, el chakra que sirve como todo lo que habita dentro de ti se proyecta desde acá. Y eso es lo que tú ves afuera. ¿Sí? Entonces en este chakra mental está el poder de que nosotros lleguemos a hacer una proyección exacta de la fuente universal, del cosmos, del Padre, de lo divino porque somos uno con Él y con todo el universo, ¿sí? Y una parte muy importante de esto es que nosotros no requerimos de nada externo para conectarnos con lo que ya habita en nosotros, ¿sí? Y acá me toca decir algo con un preámbulo, y el preámbulo es, yo soy muy respetuoso de todas y cada una de las religiones, de todas y cada una de las formas de espiritualidad. Todas y cada una han ayudado a la humanidad a dar pasos en este proceso evolutivo, ¿sí? Todas han cumplido una función muy importante cuando el ser humano no había reconocido ese poder que habitaba dentro de sí mismo, ¿sí? Pero el mago hoy nos informa que yo no requiero de nada externo para conectarme con lo que ya habita en mí. El mago es como el símbolo del chamán, del sacerdote,
del yogi, del rabino, de esa figura sacerdotal sagrada que nosotros hemos buscado en las religiones o en las espiritualidades, en las formas de espiritualidad que el hombre ha fomentado y ha hecho crecer, ¿sí? Y el mago viene para mostrarme, eso está dentro de ti y ahí es donde lo debes buscar. Entramos en una etapa en la cual el ser humano debe ser consciente de ese poder que habita dentro de él para conectarse con su maestro interno. Y ese maestro interno está en directa conexión con la fuente divina. Entonces no sigas requiriendo buscar de algo externo cuando lo que necesitas es conectarte contigo mismo, con lo que ya habita dentro de ti. Y ahí habían cosas como, por ejemplo, buscamos en la religión un sacerdote para que nos absuelva, porque algo externo hace el trabajo por mí. Buscamos en la religión la respuesta de cómo me conecto con el espíritu. Buscamos en maestros, en guías espirituales, este tipo de respuestas que debería yo ya saber que están dentro de mí y que las debería buscar ahí, porque yo soy mi propio sacerdote, mi propio chamán, mi propio yogi, mi propio rabino, mi propio swami, como le quieran decir. Entonces ahora comencemos a construir nuevamente el símbolo a este lado como para ir teniendo conciencia de dónde vamos en ese proceso de interpretación del glifo, ¿sí? Y podríamos resumir este primer punto en una sola frase que dice, la fuente habita en mí, en ti, en mí, para que lo diga cada uno dirigiéndose a sí mismo, la fuente habita en mí, yo soy uno con el universo. Vamos a hacer una nueva comparación con otro glifo. Ahora vamos a compararlo con el glifo de la noche y vamos a volvernos a preguntar qué característica similar encontramos entre los dos, ¿sí? Aquí vemos que se hacen estos dos caminos que son como yo los pinté ascendiendo, ¿sí? Y aquí se hacen esos mismos dos caminos y yo los pinté descendiendo. La primera similitud que quiero que observemos es que el glifo número 3, que es la noche, pertenece a la primera onda encantada, ¿sí? Y relacionamos ese glifo número 3 con el animal de poder del venado, que pertenece al tono número 3, ¿sí? Que es el animal de poder de la luna eléctrica del venado, ¿sí? Entonces este pertenece a la etapa inicial, pero ahora estamos viendo ese mismo símbolo conectado a la última etapa de este estudio de los glifos, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. ¿Qué podríamos decir nosotros sobre esta? Pero entonces, además de esa, digamos, similitud, que es una que yo veo, pero probablemente no está ahí a nivel de los símbolos, entonces ahora hablemos de esta similitud a nivel de los símbolos. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Cierto? ¿Qué significado tiene? Y ahí necesitamos observar que a nivel de símbolo los dos señalan un camino, esa es la similitud, pero que señalan un camino de forma muy diferente. El primero es el sendero de la noche, ¿sí? Esas dos líneas me muestran el velo que cubre temporalmente los ojos del ser humano para poder ver lo evidente, ¿sí? El velo que nos separa de la intuición, ¿sí? Y la intuición es el camino para conectarnos con la divinidad, el mundo de la noche, el mundo de los sueños. Entonces, este primero nos muestra eso. Y nos muestra además de que ese velo nocturno no nos deja ver al ser humano, a la personalidad, al ego, no la deja ver más allá de lo evidente, ¿sí? Ese es el primer camino, nos está mostrando cuál es el primer camino que recorre la personalidad. Esa personalidad que cree ver, pero que realmente está transitando un camino a oscuras, ¿sí? Pero ahora que iniciamos el camino del mago, que él está transitando, perdón, un camino a oscuras hasta que el ser humano, la personalidad o el ego no acepte la presencia de la intuición en su vida y la guía de la intuición en su vida, ¿sí? Pero ahora en el mago, cuando el ser humano ha aceptado esto, el mago ya nos enseña el camino de luz, ¿sí? No es que no tengamos que transitar sombras, sí vamos a transitar sombras, pero ahora ese camino
lo recorre el que sabe que cada paso está guiado por su maestro interior. Por eso ya no es un camino de sombra, aunque yo esté transitando ese camino para transmutar una sombra en luz. Pero yo ya no lo veo como un camino de sombra porque yo sé que todo el tiempo estoy siendo acompañado y guiado durante el proceso. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir que acentúa más esta simbología? Y para eso me voy a devolver un poco a mirar lo que hice en el video anterior de esta serie de los glifos, donde hicimos un video para hacer esta transición de los primeros 13 glifos a los últimos 7. ¿Sí? Entonces voy a hacer un recorderis corto de eso y voy a anexar unas cositas adicionales puntuales. ¿Sí? Entonces, si miramos el primer recorrido donde relacionamos en la primera onda encantada cada glifo con su animal de poder, que fue lo que hicimos, esto fue lo que ya estudiamos todo, yo les dividí en el video anterior el hecho de que esto se llamaba la etapa uno y que era el desarrollo primario de la personalidad, ¿sí? En esa etapa inicial, nosotros estamos enfocados en la personalidad, en reconocer cuáles son los deseos de la personalidad, qué quiere alcanzar la personalidad. Y ahí es por eso que la primera etapa de todo ser humano es buscar qué estudia, qué quiere hacer en su vida, está relacionado con todo el mundo físico. Si quiere comprar un carro, si quiere comprar una casa, si se quiere casar, a llenar, digamos, todos esos aspectos emocionales, mentales y físicos que el ser humano desea. ¿Sí? Pero en ese tránsito, al inicio, nosotros estamos cegados por la personalidad, porque la personalidad no se ha conectado abiertamente con la intuición. Entonces esa personalidad cree ver, pero no percibe cómo a cada paso esas experiencias están siendo guiadas. La personalidad no descubre eso, ¿sí? Y no sabe que eso lo está impulsando, que cada decisión que la personalidad toma lo está impulsando a cumplir un plan del alma. Él cree que está siguiendo, la personalidad cree que está siguiendo solo sus deseos, ¿sí? En esa primera parte, lo que el ser humano está invitado a hacer es a ganar conciencia sobre el mundo físico. ¿Cuál es su cuerpo? ¿Yo qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Con quién me he relacionado? ¿Qué he ganado en la vida? ¿Qué no? ¿Cierto? Tener conciencia de toda la experiencia física que yo he vivido. Tener conciencia de eso, ¿sí? Del mundo físico. Es como la primera gran tarea del ser humano. Y el ser humano que gana conciencia sobre su mundo físico descubre a través de la intuición, porque comienza a abrirse que hay algo más fuera de solo eso, ¿sí? En la segunda parte de este recorrido que ya habíamos transitado, nosotros empezamos esa etapa 2 que se llama el desarrollo secundario del ser humano o el desarrollo inicial de la conciencia del ser, ¿sí? Y ahí en esa etapa 2 es cuando nosotros descubrimos en este recorrido que es en el mundo inferior, por eso lo pintamos así oscuro, este era el recorrido del mundo superior donde todo lo importante era solo lo tangible, lo físico, lo cotidiano, y nosotros estábamos cegados por esa luz del sol, pensando que solo existía lo material. Ahora, cuando pasamos del día a la noche, el movimiento cíclico de la vida continúa y pasamos a la noche, somos conscientes de este mundo inferior, que es la morada de los dioses, que es el mundo de lo invisible, que es el mundo de los sueños, que es el mundo donde dormimos y nos conectamos con lo sutil. Y lo sutil comienza a hacerse visible. Comenzamos a ser guiados por ese ser superior que habita en nosotros, ¿sí? Y comenzamos a ser conscientes del proceso necesario para llegar a la purificación, del proceso necesario, del camino necesario del camino que se hace necesario para recorrer, para poder llegar a la purificación de la personalidad. ¿Sí? Reconocemos el mundo del espíritu, reconocemos su presencia en nuestra vida y su guía. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Para romper estos dos ciclos y pasar al tercero, porque no nos podemos quedar en los dos, digamos, en todo proceso en la vida pasamos por cada una de estas etapas. No es como si yo viviera primero una etapa, después la segunda, después la tercera. No, cada proceso, cada vivencia pasa por las tres etapas, ¿sí? Y entonces para salir de esta segunda etapa sucede normalmente algo muy claro en los seres humanos. Algunos se quedan atrapados en la primera, otros se quedan atrapados en la segunda. Los que se quedan atrapados en la primera es porque le dan demasiada importancia a lo racional, a lo físico, a lo tangible, a los bienes materiales, a las relaciones desde el apego, ¿sí?
Y entonces se quedan ahí, en ese mundo racional, atrapados en su hemisferio izquierdo. ¿Sí? Una pausa. Entonces, qué pena que me desconcentré un poco, que era una llamada importante, pero ya sigo. Entonces, en esa primera etapa nos quedamos muy atrapados en el mundo de la razón, ¿sí? Y queremos resolver la vida desde la razón, completamente desconectados de la intuición. A algunas personas les puede pasar eso. Y a esas personas están atrapadas en el mundo material por completo, ¿sí? Para los segundos, puede ser que en el momento que descubran que en el mundo material no está la respuesta final, sino que realmente nosotros tenemos que poder conectar los dos mundos. Eso es lo que estamos haciendo acá, conectar el mundo físico con el mundo espiritual y hacerlos uno, ¿sí? Entonces, algunas personas lo comprenden y comienzan a experimentar su lado espiritual, pero su lado espiritual comienza a rechazar, o su forma de percibir la espiritualidad comienza a rechazar muchas cosas del mundo físico, ¿sí? Entonces comenzamos a rechazar, por ejemplo, la abundancia física que él me ofrece. Comenzamos a rechazar de alguna forma la experiencia de la sexualidad, la experiencia del gozo, del disfrute, del dinero, de la comida, del placer, ¿sí? Y entonces espiritualizamos el ego y comenzamos a controlar, a manipular la personalidad para hacer que ella se comporte solo como mi mente ha definido que es la espiritualidad. Y entonces cuando lo veo así, otra vez ya me quedo atrapado desde aquí, ¿sí? Y no logro pasar a la tercera etapa, ¿sí? Recuerden que el sello análogo del mago es la serpiente, y la serpiente es la relación con los cinco sentidos, la relación a través de los cinco sentidos con todo el mundo físico y material, el disfrute, el placer, el goce, la fuerza vital, la energía, digamos, suprema de la vida, la energía que se impulsa y asciende a través de todos nuestros chakras por la columna, ¿cierto? Entonces, ellos dos no están separados. Los sellos análogos son como uno solo, ¿sí? Y aquí nosotros en esta etapa, los que están atrapados en la etapa uno están pegados de la serpiente. Por eso aquí trabajamos desde el poder masculino de la serpiente, mírenlo acá, porque la serpiente es el sello 5, trabaja con el tono 5 y con el animal de poder del pavo real. Y por eso el hombre ligado a lo material es demasiado orgulloso de su personalidad y se da demasiada importancia personal, ¿sí? Y del otro lado, sí, desde el poder femenino nosotros nos estamos negando la capacidad de purificar la personalidad, porque espiritualizamos el ego y entonces lo que yo hago es controlar, no fluyo, para que no se exprese ni mi rabia, ni mi tristeza, ni mi miedo, ni mi desamor, ¿sí? Entonces ahí tenemos que poner mucho cuidado, porque para pasar esa tercera etapa, que es la que vamos a iniciar ahora con el estudio del glifo del mago, ¿sí? Es una etapa que arranca en la segunda onda encantada, donde a diferencia de la anterior, arrancamos es en el mundo inferior, porque ya estamos, ya es como si hubiéramos traído los dos mundos. Traímos el mundo inferior al mundo superior y sabemos que ellos rotan permanentemente así, que las sucesiones del día a la noche es permanente y que todo el tiempo vamos del mundo de lo tangible, de lo físico, de lo cotidiano al mundo de los sueños, bajamos información, la llevamos al mundo de lo cotidiano, así sucesivamente. La tercera etapa se trata especialmente de eso. Arranca el desarrollo superior del ser, del maestro interior que habita en nosotros. Él no es el que se tiene que desarrollar, pero como yo ya me conecté con él, ahora él, en mi conciencia desde la personalidad, ahora dejo que él actúe a través de mí. Y esa es la etapa final. Esa morada de los dioses, ese mundo invisible, ese mundo de lo sutil, ahora se hace súper visible y nosotros aceptamos permanente la guía de ese ser superior y seguimos su camino, dejamos que él seduzca la personalidad y la impulse a transmutar definitivamente sus sombras en luz. ¿Sí? Pero recuerden, ¿cómo me puedo quedar atrapado en la primera o cómo me puedo quedar atrapado en la segunda? Para ir solucionando y purificando en nosotros ese tipo de aspectos, para irlos soltando y poder entrar en la etapa definitiva del desarrollo, que es la etapa número 3.
donde yo ahora soy presencia en cada parte de mi proceso. Yo ya no rechazo nada, yo ya no peleo contra nada, yo vivo el proceso con amor. ¿Sí? Entonces ahí observemos algo. El tono, el mago, que es el glifo 14, viene de la suma de 13 más 1. 13 son los primeros 13 glifos que estudiamos y ahora le vamos a sumar uno más. ¿Sí? El tono 3 es el tono de la trascendencia y el tono 1 es el tono del propósito. Durante la primera etapa, nosotros estamos enfocados en seguir los deseos de la personalidad y eso está perfectamente, es perfecto, es lo que estamos llamados a hacer, porque el ego nunca vino a forzar la personalidad, a doblegar la personalidad, a pelear contra la personalidad, a ponerse en guerra contra la personalidad. El ego sabe que todo lo que tú hagas desde la personalidad, ve, el ser sabe que todo lo que tú haces desde la personalidad o el ego está finalmente guiado e inducido por ella, por el ser superior. La personalidad cree que todo lo está haciendo desde sí misma y nosotros a cada rato nos preguntamos, ¿es un deseo del ego o es un deseo del ser? Pues todo deseo del ego parte de una manifestación del ser. Porque el ser superior, el maestro interior, sabe que es necesario vivir eso, aunque la personalidad crea que está cegada por la razón y que todo lo está haciendo solo desde ella. ¿Sí? Y no es cierto. La, el ser siempre participa en la creación de todos los procesos, aunque nosotros seamos cero conscientes de que eso está sucediendo. ¿Sí? Por eso es que ahora somos presencia en cada parte del proceso, en la tercera etapa, porque ahora yo le permito al ser superior, desde mi conexión con él a través de la intuición, de que guíe mi camino. ¿Sí? Podríamos borrar entonces todo esto y resumir esta parte del glifo diciendo, somos conscientes del papel que juega el maestro interior en la revelación de nuestras sombras, esas que requieren ser transmutadas. Somos conscientes de que vinimos a traer luz a este mundo de sombras y ahora nos dejamos guiar y ahora nos dejamos conducir por estos caminos terrenales. Sí, ya no peleo con los caminos, yo me dejo guiar, yo me dejo conducir. ¿Sí? Soy consciente que ese maestro superior viene a revelarme en el mundo de las sombras, en el mundo inferior, las sombras que yo poseo y que necesito transmutar. Y lo dejo cumplir su papel y me dejo guiar para que él me muestre cómo voy a transcurrir ese camino, ese paso a paso, que ahora para mí no es un sendero de oscuridad, sino un camino de luz. Entonces, volvamos a coger. Bueno, ya lo pusimos acá y podríamos hacer el resumen de este diciendo, el mago centrado en sí mismo ya no da pasos a ciegas, porque ya sabe que todo camino viene del ser. Que aunque yo crea que solo, hasta el momento, solo he seguido los deseos del ego, ahora sé que todas y cada una de esas cosas estuvieron impulsadas por el ser, el maestro interior que habita en mí. Vamos a la tercera parte del glifo, que son sus dos ojitos. Están cerrados de una forma plácida, ¿sí? Y el significado de esto nos dice que nosotros ahora podemos cerrar esos ojos físicos, porque ya sabemos que se trata de permitirnos ver con los ojos del alma. Los ojos físicos yo los puedo cerrar porque ahora veo con los ojos del alma, desde mi chakra mental, ¿sí? Ahora me dejo guiar de ese maestro sabio que habita dentro de mí antes de dar cada paso, ¿sí? Y si ustedes observan cómo son los ciegos son mucho más perceptivos y se conectan mucho, de una forma mucho más fuerte con todos y cada uno de sus cinco sentidos, ¿sí? Y es por eso que ellos tienen una percepción y una receptividad mucho más clara al mundo de lo sutil y al mundo de lo invisible. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora, así como nos los muestra este símbolo de la justicia, que es una mujer con los ojos vendados que sostiene en su mano derecha la espada y con esa espada corta todo aquello que no es verdad, ¿sí? Porque al conectarnos con ese mundo de lo sutil, de paso yo aprendo a ver los verdaderos mensajes del ser superior, la verdad real,
Ya no me digo mentiras. Mientras esté conectado solo a la personalidad, yo me digo muchas mentiras porque la mente miente. El pensamiento miente. ¿Sí? Estamos acostumbrados a eso, nuestros pensamientos nos mienten todo el tiempo. Pero si yo realmente me he conectado a lo sutil a través de la intuición, ahora veo los verdaderos mensajes de ese ser. ¿Sí? Y eso me muestra esta simbología al conectarme con la balanza, de cerrar los ojos, del símbolo de la justicia, que cierra los ojos y con los ojos cerrados ahora ve lo que es justo, lo que es apropiado, la verdad, lo que es coherente. ¿Sí? Ya no se trata entonces de lo que mis ojos ven, sino de lo que yo puedo percibir cuando los cierro. Eso me está recordando este símbolo, ¿sí? Ubiquemos entonces ahora este símbolo nuevamente acá para ir reconstruyendo o restituyendo esta imagen con un sentido. En la medida que vamos pasando es como decir, yo ya tengo claro el sentido de todas y cada una de las líneas que componen el glifo, ¿sí? Y el sentido principal de este es que yo ya soy receptivo al ser que habita en mí, ¿sí? Vamos a la última parte del glifo, que es su boca, ¿sí? Otra vez una boca cerrada. Entonces yo ya tenía los ojos cerrados y ahora cierro mi boca porque ya aprendí a escuchar. Ahora me dispongo a conocer el verdadero propósito del ser superior, ¿sí? Ese ser superior que obra a través de nuestra personalidad, seduciéndola, impulsándola, acompañándola, no agrediéndola, no teniendo una guerra a muerte con ella, ¿sí? La seduce para que nosotros nos podamos conectar con el verdadero propósito del plan del alma, ¿sí? Porque ahora nosotros vamos a conectar el glifo 14 con el tono 1 y con el animal de poder de ese tono 1 que es el murciélago. Y el tono 1 es el tono del propósito. Ahora reconocemos, así como en el primer tránsito nos enfocamos en cumplir los propósitos de la personalidad, una vez ese propósito logró trascendencia para la personalidad descubre, es como yo compré el carro, ya lo tengo, y ahora me doy cuenta que ¿a dónde sigue esto? ¿Sí? Yo me doy cuenta que ya el carro no es suficiente, que no me llenó. Y entonces yo ya busco qué trascendencia tiene eso. Cuando comienzo a preguntarme eso, ahora entiendo que me debo conectar con el propósito del ser superior para que ese carro estuviera presente en mi vida. ¿Sí? Para que esa pareja estuviera presente en mi vida, para que yo hubiera podido comprar esta casa, para que yo estuviera experimentando esta escasez. ¿Sí? Cualquier cosa que sea una cosa física o material manifestada en tu vida. ¿Sí? Ahora entonces, con los ojos cerrados y en silencio, yo respiro profundo. Y cuando respiro, me abro a la conciencia y me abro a descubrir el poder de la temporalidad, el poder de la presencia que tiene aquel que sabe escuchar, que sabe hacer silencio, que sabe cerrar sus ojos y que tiene la capacidad de ver la verdad de los mensajes del ser superior. Y entonces traslademos esta última imagen acá y terminamos de reconstituir este glifo. Y lo que nosotros observamos ahora viéndolo completo es la placidez que hay en ese rostro, que simboliza la placidez del que ha aprendido a callar y a escuchar para ser receptivo en todo momento, en todo instante, al mensaje divino. Así que, en resumen, el mago nos invita a dejarnos encantar por nuestra realidad. Si estamos haciendo el trabajo que el mago nos pide, yo me he dejado encantar por la realidad que estoy experimentando y veo cómo ella es la realidad perfecta para poder yo iniciar un proceso de transmutación consciente de la sombra en luz. Vamos ahora a mirar un resumen rápido del animal de poder del murciélago. ¿Sí? Pero conectándolo ya a una energía más trascendente que la energía del mago en lugar de la energía del dragón. De todas maneras, yo les voy a ir haciendo la comparación paso a paso para tener conciencia de lo que vimos antes y de lo que ahora podemos percibir. ¿Sí? Reconstruyamos como el espacio, el hábitat natural de los murciélagos, que son estas cuevas oscuras, porque ellos son habitantes de la noche. ¿Sí? Vamos montando, digamos, varios de estos animalitos al interior de este espacio
para que nos conectemos con su imagen, con su figura, con sus formas, ¿sí? Y comencemos a hacer comparaciones ahora de lo que nos dice las partes físicas y biológicas del murciélago y qué nos revela eso a nivel espiritual, ¿sí? Recordemos entonces que este está relacionado con el tono uno, que es el tono magnético, que en maya se dice hum. Su poder creativo es unificar, es hacernos uno con el propósito, nos unimos con el propósito. Al principio, en la primera onda encantada, la del dragón, cuando iniciamos, nos conectamos con el propósito de la personalidad. Yo quiero estudiar, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero tener una finca, quiero trabajar en el campo, quiero tener pareja, quiero 2 hijos, no me quiero casar, con todos esos propósitos de la personalidad y ahora nos vamos a hacer uno con los propósitos del ser. Voy a entender cuál es el propósito que mi ser tuvo para encarnar en esta tierra en un cuerpo humano, ¿sí? Y vamos a ser conscientes de que cuando yo me hago uno con ese propósito y me siento uno con él, comienzo a atraer hacia mí todo aquello que es necesario para que yo pueda cumplir ese propósito, ¿sí? La primera característica física es que el murciélago es un mamífero placentario, ¿sí? Sus crías son retenidas en el útero materno durante un largo tiempo hasta que el embrión pueda desarrollarse, ¿sí? Ahí veíamos entonces que los periodos de gestación del propósito, misión o plan del alma son de larga duración y se gestan primero al interior y después se reflejan afuera. ¿Qué diferencia hay a nivel del dragón y del mago acá? Que cuando estamos al inicio en el dragón, estamos pensando en que la gestación dura 9 meses, porque esa es lo que dura la gestación de un ser humano, ¿sí? La gestación de la personalidad, del ego, del cuerpo, ¿sí? El cuerpo donde va a habitar el ego y tu personalidad. Entonces, al principio lo vemos como un proceso de 9 meses, pero conectados al mago, nos damos cuenta que la gestación es un propósito que dura toda la vida, ¿sí? No es un propósito solo de 9 meses, es un propósito para toda la vida. Ahí comenzamos a comprender eso en el mago. El propósito, el plan del alma no es algo que yo voy a cumplir de un día para otro. Dura toda mi vida. Inicia el día que nazco y termina el día que muero. ¿Sí? Segunda característica física o biológica. eh, bueno, en resumen, aquí lo que nosotros necesitamos tener conciencia es que no existe un tiempo definido para el plan del alma. Ese tiempo real es todo el espacio que hay entre el momento del nacimiento y el momento de la muerte, como lo dije ahora, ¿sí? Vamos ahora sí a la segunda característica física y biológica. Los murciélagos son los grandes polinizadores. Ellos ayudan a controlar plagas y cumplen un papel vital en la dispersión de las semillas por toda la tierra, ¿sí? Entonces ahí decíamos a nivel espiritual que el murciélago nos invita a ser los encargados de polinizar esa semilla crística que contiene el plan del alma y de esparcirla por la tierra, protegiéndola de las plagas. ¿Sí? Es la invitación. ¿Qué diferencia entonces en este punto el dragón del murciélago, del mago? Es que en el dragón somos conscientes de que el humano es el que poliniza la semilla crística, el que la fecunda con sus acciones. Cuando comenzamos a hacer todas aquellas acciones que son deseos y propósitos de la personalidad, comenzamos a polinizar, a fecundar la semilla crística que habita en nosotros, ¿sí? Pero después en el mago, cuando yo me conecto con mi maestro interior, ahora soy consciente de que toda semilla que en mí se haya polinizado y crecido en esos 9 meses de gestación, ahora esa semilla está lista para ser esparcida por la tierra y es el mago el responsable de comenzar ese proceso de esparcir las semillas de la conciencia, ¿sí? O sea, el mago nos está recordando que al ser conscientes nos hacemos responsables y al madurar y cuando esos frutos de semilla crística, cuando la semilla crística ha crecido en mí, ha sido fecundada y ha crecido en mí hasta dar frutos, después de 9 meses, ahora yo soy, pues 9 meses entre comillas es figurativo, ahora yo soy responsable de comenzar a esparcir esas semillas por la tierra, ¿sí? Con cada ganancia viene una responsabilidad, y acá no lo recuerda el mago. Tercera característica física y biológica que realmente tiene muchas más en su interior. Bueno, resumen, quien ha conectado con su maestro interior y lo sigue, está llamado a ser ahora o a convertirse ahora en un expansor de la conciencia.
¿sí? Miremos ahora sí la número 3. Los murciélagos representan un 20% de todas las especies de mamíferos que existen en la Tierra. Es el vertebrado terrestre dominante. Llegó a convivir con los dinosaurios, o sea, ha habitado durante mucho tiempo, es el de mayor cantidad y habita en todos los continentes excepto en la Antártida. A nivel espiritual, esto nos recuerda que todos poseemos un plan del alma y que todos estamos acá por una razón. O sea, no llegamos aquí como tirados así sin saber qué hacer. No, hay una razón para estar acá. Si miramos entre el dragón y el mago, la situación que hace diferente conectar este animal de poder con uno con otro es la siguiente. El plan del alma nos lleva primero a descubrir los caminos que debe transitar el humano y la personalidad. Si un ser humano no se ha conectado con sus deseos del ego y de la personalidad, no va a entender cuáles son los deseos del ser superior que lo habita. Primero se tiene que conectar con esos deseos, seguir ese plan, hacer esos recorridos, ¿sí? Recorrer los caminos que está invitado a recorrer, ¿sí? Y luego, al conectarnos con el mago, nos va a mostrar cómo esos caminos siempre cumplen una misión para ser esencial. Y por eso ahora el mago observa todo lo que se construye y se vive desde la personalidad. El humano observa cómo todo lo que se construye desde la personalidad realmente está impulsado desde el ser y superior que lo habita. Sí, nada está desconectado de eso. Este paso fundamentalmente en el mago lo que nos dice es como si yo me parara en mi momento presente ahora y yo miro y tengo que reconocer que nosotros somos como un rompecabezas que se va a armar completo dentro del momento, en un espacio de tiempo que abarca desde el instante en que nazco hasta el instante en que muero. ¿Sí? El día que yo nazco se pone la primera ficha, el día que yo muero se pone la última ficha. ¿Sí? Y como en un rompecabezas ninguna ficha sobra, ni ninguna ficha falta. Las fichas que hay son las fichas perfectas y exactas. El mago lo que me pide es que yo ahora pueda observar toda la historia de mi vida y que me di cuenta lo especial y lo importante que es cada una de esas fichas, lo que yo estudié, las relaciones que tuve, los amigos que tengo, los amigos que dejé, las relaciones que terminé, las cosas que estudié, los trabajos en los que estuve, los trabajos a los que renuncié, los trabajos de los que en algún momento fui expulsado, sí, por decirlo de alguna forma, aunque todo es correspondiente, digamos, sí, sucedieron todas esas cosas a nivel de la personalidad, que todas y cada una de esas cosas, el dinero que perdí, el dinero que gané, el carro que tuve, el carro que choqué, la casa que compré, la casa más grande por la que la cambié, la finca que tuve, la finca que vendí, el accidente que tuve, las muertes que he tenido a nivel familiar, las relaciones que se han terminado, los seres humanos con los que me conecté desde la personalidad y ahora no los veo físicamente. Que todas y cada una de esas cosas son fichas fundamentales en tu camino para construir tu, se me olvidó el nombre de lo que estamos, tu rompecabezas personal. ¿Sí? Que cada ficha de esas es importante para tu misión y que hoy cada cosa de esas la estás usando para poder cumplir tu misión y que nosotros a veces no somos conscientes de eso. A veces creemos que hay cosas ya terminadas o acabadas, que murieron, pero realmente todo lo que ya no está en tu vida en presencia física, sí lo está en presencia energética y de alguna forma te está apoyando en los procesos que estás viviendo en la actualidad. Entonces ahora el mago nos pide ser conscientes de eso, ¿sí? Llegamos al punto número 4 y el punto, bueno, el resumen, siempre se me está olvidando. Ahora descubrimos que todos los caminos recorridos por el humano son aportes fundamentales al plan del alma. Cada cosa que la personalidad o el ego decidió es un aporte súper importante para el plan del alma. Ninguno sobra, ninguno falta. Punto número 4 es, el murciélago es el único mamífero que vuela. Tiene las patas anteriores transformadas en alas. Esto es un símbolo de la intuición, de poner a volar la imaginación, del mundo de los sueños, de esa visión del que sabe escuchar, del humano que se eleva más allá de lo que es evidente. ¿Sí? El murciélago está muy conectado con esto. Si ahora relacionamos entre el dragón y el mago, que los conectamos a este animal de poder, entonces al principio la intención nos pide escuchar primero los deseos de la personalidad. ¿Sí? Nos recuerda que no se trata de forzarla, que no se trata de agredirla, que no se trata de
de luchar o pelear contra ella, ¿sí? Esa es la primera parte y nos lo muestra el primer proceso que arrancamos en el dragón y terminamos en el glifo 13, que es el caminante del cielo, ¿sí? Y después, ahora que iniciamos esta tercera etapa en el mago, ¿sí? Se nos pide aprender a escuchar al ser. La intuición está hecha ya para que nosotros, una vez hayamos aprendido de la experiencia de la personalidad, hayamos comprendido, y por eso miramos toda la historia y la importancia de cada una de las fichas de mi rompecabezas. Porque si yo realmente ya hice eso es porque ya aprendí, porque ya comprendí, y al haber ganado, tener la ganancia de saber exactamente qué están haciendo esas fichas que yo he ganado en mi vida y cómo me apoyan ahora en el proceso de seguir construyendo mi plan del alma. Entonces, al ser muy claro en esto, yo ya sé que aprendí, ahora aprendí a escuchar el ser. Y así yo ya no repito caminos. Si yo no soy consciente de la utilidad que tienen esas fichas que yo gané en el pasado y las olvidé y las dejé por allá atrás y no sé qué aprendí de ellas y no comprendí nada, pues la ficha se repite, vuelve y aparece. Y no es que se repita, ella se devuelve del pasado al presente y dice, como no eres consciente de que ya tenemos esta ficha, yo la vuelvo a traer para que seas consciente de que ya existe y que es necesaria para armar el rompecabezas de tu plan del alma. ¿Sí? Por eso es tan importante hacer el trabajo que hicimos en el punto anterior. Ser consciente de la importancia de cada ficha, que ninguna sobra, que ninguna falta, porque desde ahí es que yo me voy a impulsar a seguir caminando por esta tierra sin repetir caminos ya transitados. Inclusive a nivel de caminos ya transitados es súper importante recordar que el dragón es el guardián de los archivos acásicos y como guardián de los archivos acásicos, sí, él en algunos momentos también le va a recordar a la personalidad que hay cosas que no requiere vivir porque ya sus ancestros ganaron ese don o ese talento. En el recorrido de la historia de sus ancestros, sean humanidad o sea linaje familiar, yo ya lo gané y entonces es probable que ahora ni siquiera necesite vivirlo. Cuando yo me abro a escuchar al ser superior, puedo hasta darme cuenta de cosas de estas. Entonces no es ni siquiera que yo lo tenga que vivir ahora en este cuerpo o en esta personalidad. Es probable que algunas cosas no, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han experimentado haberle dado muerte a alguien? Pero devuélvanse en la historia de la humanidad y pregúntense, ¿realmente habrá habido, si me voy hacia atrás, alguien en mi linaje que nunca haya matado a otro ser humano o a otro ser vivo? Y vamos a encontrar que la respuesta es no. Con seguridad, siempre han habido muertes violentas causadas por algunas personas de mi linaje en la historia, en esa historia, ¿sí? Y entonces yo, ¿por qué no lo hago ahora? Porque el dragón, que es el guardián de los archivos acásicos, ya me lo mostró y por eso yo no repito ese camino. Pero eso es un ejemplo, digamos, muy más obvio, más fácil de ver, pero así sucede con todo, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos ser conscientes ahora. Entonces, en cuadrito resumen, lo que podríamos decir es que la intuición no agrede o empuja a la personalidad, no la forza, ¿sí? No se la lleva a la fuerza. La intuición es la guía que nos estimula para reconocer la voz del ser interior y cómo nos está diciendo él que transitemos ese camino que nos mostraba el mago, que es el camino de la luz, ¿sí? Observemos también. Recordemos el cuadrito, tengámoslo aquí a la mano y coloquemos algunos murciélagos para nosotros seguir, mientras vemos el video, seguirnos conectando con la fuerza y el poder de este animal. ¿Sí? Observemos el punto número 5. Como característica física y biológica, el murciélago es de hábitos nocturnos. Entonces el murciélago es el símbolo de la noche, del misterio, del inframundo, ese mundo inferior donde habitan los dioses. ¿Sí? Donde nos conectamos a través con él a través del sueño, de la noche, cuando dormimos, ¿sí? Representa las cuevas del inconsciente, ¿sí? Entonces, en la noche, nosotros, en el camino que hicimos de la noche, tratamos de abrir esas cuevas del inconsciente, salir de esas cavernas del inconsciente, ¿sí? Y en el dragón está muy conectado a eso, ¿sí? El murciélago abre inicialmente esas puertas del inconsciente para que el ser humano comience a experimentar su sombra, ¿sí? Recuerden que el mundo inferior, que está conectado a esa primera parte del recorrido, es el mundo donde habitan los dioses y que los dioses no trabajaban la polaridad completa, que el dios se podía percibir como cruel o se podía percibir como amable,
como gentil, ¿sí? Pero esto no es ni que el Dios sea cruel o sea gentil, sino que el Dios se aparece como un reflejo de lo que yo necesito experimentar y vivir, ¿sí? El murciélago abre las puertas de ese mundo del inframundo para que nosotros veamos con claridad qué nos está reflejando la divinidad y qué necesitamos experimentar como humanos, ¿sí? Y nos está recordando que el humano que solo desea seguir los caprichos del ego, o sea, el humano que está atrapado en esa primera etapa que yo les mostré en el mago, se pueden devolver en el video de verlo, cuando pinté la onda encantada y les pinté la primera etapa del desarrollo, que era el desarrollo primario del ser humano, de la personalidad. El humano que se queda atrapado ahí está sujeto a los caprichos del ego, ¿sí? Y no escucha su ser. Y ese humano es el que va a afrontar realmente la fuerza del inframundo, hasta que él a través de la vivencia de su sombra pueda descubrir que detrás de esa sombra hay luz. El camino de la noche, cuando lo estamos recorriendo, lo recorremos normalmente con la sensación que detrás de eso no hay luz, como que cada vez vamos a caer más a oscuras, ¿sí? Pero cuando yo me abro al camino de la luz, yo siempre reconozco que estoy transitando por la sombra para traer luz a ese momento de sombra, pero que detrás de la sombra siempre hay luz. El que escucha el ser no ve el inframundo como un castigo, lo ve como el recorrido que yo hago para llegar al universo de luz, para transformarme en un ser de luz. ¿Sí? Entonces ahí están en los dos caminos. Hay que observar mucho en el dragón que no estemos sujetos a los caprichos del ego. Y hay que observar en el mago que realmente estemos escuchando a nuestro ser interior. Número 6, el murciélago se orienta y caza por medio de la ecolocalización, o sea, se posicionan a través del eco. Hacen un sonido, el sonido viaja, rebota en las paredes y ellos escuchan, ¿sí? Si el murciélago no puede escuchar, se desorienta. Miren lo importante de escuchar, ¿sí? Lo usan tanto para localizar presas, como para localizar obstáculos, como para localizar sus amiguitos y poderse ir a socializar con ellos, porque el murciélago es un ente muy social, ¿sí? Le encanta socializar. Entonces aquí podríamos gráficamente ver esto así. Pintemos otra vez una caverna y hagamos una figura aquí adicional. Digamos que estos son los límites perceptibles de esa caverna y el murciélago está al medio. El murciélago hace el sonido y el sonido viaja, rebota en las paredes y se devuelve hacia él. ¿Sí? Cada vez que se devuelve, él ya sabe dónde está cada obstáculo y hacia dónde puede volar, pero él sigue mandando esa señal constantemente. ¿Sí? Él hace la pausa esperando que la señal se devuelva para saber hacia dónde puede volar. El murciélago ya ubicó con esto dónde está la salida, que está acá, y el murciélago vuela hacia allá y ya reposa tranquilo, porque supo salir de su laberinto mental. ¿Porque supo salir de su laberinto mental? Porque supo escuchar. Y otras cosas más que vamos a mirar aquí con más cuidado. Observemos primero un punto 6a. El murciélago es símbolo de la comunicación, ya que tiene altas capacidades para la socialización. El murciélago nos ayuda a ir directamente al corazón de las cosas porque siempre escucha, ¿sí? El murciélago se invoca cuando nosotros necesitamos de una energía especial llamada la vista de la noche, la vista a través del mundo de la oscuridad, que es la capacidad de ver a través de la ilusión temporal que nosotros creamos, de este mundo material que es una ilusión temporal, ¿sí? Para ayudarnos a salir de la ambigüedad, de la dualidad, para poder acceder directamente a la verdad de las cosas. ¿Sí? Nos regala la conciencia del entorno. Si nosotros hicimos este trabajo en el dragón, si hicimos ese trabajo en el dragón, llegamos como al símbolo del mago, donde yo les dije el mago, ya al escuchar, sabe la verdad de lo que el ser le está diciendo, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, a través del dragón también nosotros hacemos una socialización desde las necesidades que tiene el ego y la personalidad, sí, de tener amigos, de tener compañía, de tener pareja, de tener a quien abrazar, de todas esas relaciones que nosotros hacemos por afinidades, gustos y por apegos, sí. Desde ahí construimos todas las relaciones iniciales de la personalidad, sí, como una expresión de su necesidad de estar acompañado muchas veces, sí.
Después, en segunda instancia, cuando llegamos y nos conectamos ya más con el mago, en esa segunda instancia aprendemos a entender que nosotros socializamos realmente ya desde el alma, que estamos llamados a socializar desde ahí, a relacionarnos desde el amor en libertad. Y acá comprendemos que las relaciones duran el tiempo que sean necesarias para el plan del alma. Por eso el mago es el poder de la temporalidad, ¿sí? Porque él ya sabe que las cosas que están en su presente es lo que él necesita para su proceso personal y lo que no está ahí es que no es necesario. Por eso no extraña, no se apega a lo que se va, ama en libertad, deja ir a las cosas cuando ya no forman parte de su presente, que es el momento en el cual él está construyendo y viviendo su plan del alma. ¿Sí? Entonces ahora en el mago estamos llamados a conectarnos, no desde esa socialización, desde el apego, sino desde el amor esencial. Ya no le paramos tantas bolas a las afinidades o a los gustos, ¿sí? Ya no afanosamente buscamos esas personas con las cuales yo me siento afín o me gusta estar con ellas. Eso pasa a segundo plano. Ya entiendo que las relaciones son del alma. Y entonces aquí yo les podría poner un ejemplo. A veces yo me encuentro con personas con las cuales yo, sin siquiera haber hablado, ya siento una negación a estar ahí, un rechazo, ¿sí? Cuando yo ya hago el primer trabajo y estoy pasando al primer trabajo con el dragón y paso al segundo trabajo con este animal de poder, conecto el dragón con el animal de poder del murciélago y hago el trabajo de esa socialización. Cuando ya paso a esta segunda parte donde entiendo que estoy conectado desde el alma, mi alma se va a preguntar por qué rechazo a esta persona, qué estoy reflejando ahí, qué produce este rechazo. Y es probable que yo decida quedarme guiado por el ser superior para entender realmente qué estoy rechazando ahí. Mientras que desde la personalidad yo puedo rechazar inmediatamente la presencia de esa persona en mi vida. Ahora soy capaz de permanecer el tiempo que sea necesario para entender qué necesitaba aprender. ¿Sí? Miren la diferencia al conectar el animal de poder con uno o con otro sello. ¿Sí? Vamos al 6B. El murciélago nos enseña la importancia de reconocer las condiciones iniciales, o sea, cuál es mi punto de partida. ¿Sí? Cada cosa que yo deseo crear tiene un punto de partida. Quiero amar en libertad, pero ¿dónde estoy hoy? ¿Cómo amo yo hoy? ¿Qué hago yo hoy? Es que soy muy apegado, es que necesito que me llamen, es que no dependo del otro, es que yo me diga todo eso. ¿Cuál es la condición inicial? Es el punto de partida, de dónde estoy saliendo. Si yo no entiendo de dónde estoy saliendo, pues ¿a dónde voy a llegar? A cualquier lado. Un buen explorador, lo primero que necesita es saber de dónde partió. ¿Cuál es su punto de partida? ¿Cuál es su punto inicial al respecto de cada propósito que se haya trazado? Si ustedes se trazaron un propósito para este nuevo año maya, ese es su punto inicial y lo que vamos a hacer mucho trabajo en reconocer de dónde salió ese punto inicial, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de ese punto inicial? ¿Sí? Si yo ya lo miro y lo comparo, ¿sí? Entre conectar este animal de poder con el dragón o con el mago, entonces si lo conecto al dragón, nosotros aprendemos a reconocer las condiciones iniciales que posee la personalidad, ¿sí? O sea, ¿por qué la personalidad no sabe amar en libertad? Y yo reconozco todas esas condiciones iniciales, ¿sí? Y ahora estamos llamados a reconocer las condiciones iniciales del ser. ¿Cuál es el propósito que el ser tuvo para que yo estuviera en esta relación? Para estar yo aquí parado en este punto de partida? Esa es la segunda pregunta que nos hace el mago en este punto, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del ser tuvo para que yo estuviera parado hoy aquí en este punto de partida? ¿Sí? Vamos al punto 6C. El murciélago nos enseña el poder de la pausa antes de la decisión. Cuando nosotros vimos esto, el murciélago no arranca a volar hasta que el eco no devuelve una información, ¿sí? Él es muy consciente de que cada acción atrae algo hacia él y él se queda esperando en ese punto inicial, en ese punto de partida, qué es lo que atrae. Porque en lo que atrae él encuentra cuál es la dirección que le tiene que dar a su próximo paso. ¿Sí? Y acá es donde nosotros descubrimos que cuando el humano no hace pausas, lo que logra es estrellarse contra el mundo. Vive con mucha más intensidad ese inframundo de sus sombras. ¿Sí?
porque no sabe hacer la pausa, no se da cuenta que está atrayendo, hace un montón de acciones y no se toma el tiempo necesario para preguntarse esas acciones que me están devolviendo, ¿sí? Cuando conectamos ya este poder, este animal de poder al mago, ya aprendemos a vivir en la pausa cuando es necesario, para luego ejecutar una acción y después de la acción volver a hacer pausa para ver el ser que nos tiene que decir y así saber hacia dónde dar nuestro próximo paso. Por eso vamos en el camino de la luz cuando estamos ahí y por eso andamos en el dragón, en el camino de la sombra, porque el humano no sabe escuchar, enfocado solo en su personalidad. ¿Sí? Punto 6D, el murciélago nos enseña a escuchar antes que a ver. Su sentido principal es la escucha. No es lo que yo veo, es lo que yo escucho. ¿Sí? Y entonces, si ya volvemos a mirar, conectando esto al dragón o conectando esto al mago, podemos decir lo siguiente. En el dragón nos enseña a escuchar la personalidad visible. Yo no puedo arrancar un proceso personal si primero no escucho la personalidad. O sea, es una parte muy importante, vuelvo y les digo, si nos vamos a esa onda encantada en la parte inicial del video cuando yo les pinté y yo les decía, si me quedo atrapado en la etapa uno, en la etapa 2, en la etapa uno es porque no escucho, o sea, vivo inmerso en la personalidad, pero realmente no la estoy escuchando, no sé realmente cuáles son mis deseos, estoy viviendo los caminos que trazaron mis padres para mí, lo que mi pareja quiere de mí, estoy mirando cómo satisfacer todo el tiempo a otros, entonces ni siquiera he escuchado a mi personalidad y a sus deseos. Yo estoy atrapado en esa etapa, sí. O sea, es otra forma de estar atrapada en esa etapa inicial, como les estoy mostrando. Y lo otro es, en la otra etapa es, yo creo que solo escucho el ser cuando me conecto del otro lado y entonces el ser todo el tiempo me está diciendo que agreda, controle y manipule la personalidad, porque no es lo que ella quiera. Es que yo soy muy espiritual y muy elevado y ahora no puedo hacer esas cosas, ¿sí? Aquí se trata de escuchar primero a la personalidad para establecer un camino que realmente desde la personalidad yo disfrute, yo goce, yo desee, yo tenga habilidades y dones tangibles para eso. Si yo no escucho la personalidad, yo termino estudiando ingeniería cuando ni siquiera me gustan las matemáticas, cuando ni siquiera las disfruto. Si yo no escucho la personalidad, yo termino metiéndome en una relación y teniendo hijos cuando yo nunca quise tener un hijo. Cuando en la personalidad ni siquiera considero tener habilidad para cuidar niños. Suceden muchas cosas de este tipo, por eso primero escucho la personalidad, pero no basta con eso, ¿sí? O sea, todo parte de ahí, todo proceso parte de ahí, de lo físico, de escuchar la personalidad, de entender nuestras razones, ¿cierto? Pero después, cuando eso ha trascendido, cuando el propósito de la personalidad ha trascendido, ¿sí? Que trascendido es ya lo logré, ya lo tengo, ya llegué a un lado, ya alcancé algo desde ahí, ya sé que estoy viviendo, ya sé cómo lo he vivido, ya logré trascender algo de eso. Entonces ahora me pregunto, ¿qué me está diciendo el ser superior, el ser sutil, ese maestro que habla en voz baja? Porque él ni siquiera me quiere perturbar, porque el mago es la placidez de la presencia. Él no me quiere perturbar, él usa la voz bajita, me susurra al oído, porque él es sutil, es delicado, es amoroso, pero su voz es firme y dice con certeza y con claridad lo que yo necesito escuchar. Ahora yo abro mis oídos para oír la verdad que el ser superior me está diciendo y poder comprender hacia dónde seguir, hacia dónde volar y cuál es la salida de ese laberinto mental en el que estoy inmerso. Llego al 6F y en el 7, perdón, solo recuerdo algo. En la China, el murciélago es símbolo de felicidad, de provecho y de bienestar. ¿Y por qué se asocia? Porque en chino la palabra fu significa felicidad y a la vez significa murciélago. Por eso están asociados los dos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos comprender que cuando yo me conecto solo a los deseos del ego, la felicidad no es verdadera ni trascendente. Pero cuando yo logro que los deseos del ego trasciendan, los deseos de la personalidad trasciendan, las vivencias de la personalidad tengan una trascendencia, ahí voy a reconocer
la presencia del ser, y voy a descubrir la verdadera felicidad, que más que la felicidad es la verdadera esencia del ser humano, que es estar en paz, centrado en sí mismo, plácido y encantado de vivir la vida que está viviendo. ¿Sí? Ahí el ser humano ya entiende realmente por qué el ser superior decidió encarnar en este cuerpo y vivir a través de él esta experiencia humana. ¿Sí? Ahí conectamos entonces el murciélago como animal de poder al mago y recordamos un poco lo que habíamos hablado en el dragón. Y con esto terminamos. Un abrazo para todos, espero que el video sea muy instructivo, que sea de mucho provecho y que la paz de la presencia del ser superior esté en todos y cada uno de nosotros. Feliz día.